Salmo 90. El Salmo 90, escrito por Moisés, nos pone en un contraste entre Dios y el hombre. El tema del Salmo 90 es Dios y el hombre. Algunos sugieren que el Salmo 90 está compuesto en dos poemas. El primer poema, también en una división homilética o hermenéutica, es del versículo 1 al versículo 12. Mientras que el Salmo, en esa fracción del versículo 1 al 12, nos habla del hombre, el versículo 13 al versículo 17, que es la otra parte del Salmo, tiene que ver con Israel o los hijos de Dios. Las dos partes muestran un enlace literario complejo, muy bien hecho, y la primera parte es base para la segunda parte de este Salmo. El contenido también, merece un estudio cuidadoso. En la primera parte, donde señala la grandeza de Dios, en contraste con lo pasajero y pequeño que es el hombre, y el lenguaje sublime acerca de Dios, nos hace recordar a Isaías 40. Cuando habla de la grandeza de Dios, Dios pregunta en Isaías 40, ¿a qué cosa me harán semejante? Y entonces empieza a desplegar en la mente de Israel, en el entendimiento de Israel, la magnificencia y la grandeza de Él en todas las cosas de la creación y de las cosas que existen. Esa primera parte de estos 12 versículos tienen ese sentido en este Salmo 90. Y después también hay un lamento por el sufrimiento del hombre a causa del castigo de Dios. Y al final enlaza la misericordia de Dios cuando habla acerca de Israel, de la iglesia. Habla de las misericordias de Dios, de la bondad de Dios y de que Israel espera en Dios las cosas que no puede tener en la vida. Parece ser que los primeros 12 versículos comunican una mala noticia para el hombre. Alguna vez Dios le comunicó una mala noticia a Adán. El día que comas del árbol del bien y del mal, ese día vas a morir. Y parece que en este Salmo 90 están expresadas todos esos maleficios que habían sido anunciados en Génesis, pero que no habían sido puntualizados y explicados en su totalidad. Ahora Moisés señala esa fatalidad de la muerte del hombre en estos primeros 12 versículos, donde el hombre, aparte de tener sus desgracias propias y personales, tiene sobre él el juicio de Dios, que también lo castiga. Pero en contraparte, los versículos del 13 al 27 hacen una maravillosa oración, súplica y clamor del hombre por la misericordia y la gracia de Dios, como buscando en Dios todo lo que puede necesitar el hombre a causa de sus padecimientos. Este salmo cabe perfectamente en Deuteronomio capítulo 2. Cuando algunos han sugerido que este salmo se había escrito en un tiempo posexilio, después del exilio de la cautividad de Israel, nos hace entender que finalmente es Moisés, por las cosas que explica en este salmo. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Deuteronomio, que Moisés habla de todos los movimientos que Dios le pidió a Israel que hiciera, a dónde fuera, a dónde se moviera, que fuera a algunos lugares donde no podía hacer guerra, porque había pueblos, por ejemplo, el pueblo de Esaú, descendientes de Lot o de Esaú, que Dios les había asignado tierras y les dijo, yo se las di y ustedes no deben de tocarlas. En contraparte, algunos pueblos a los que tenía que destruir porque era la tierra que Dios había preparado para Israel. Y en todo ese
proyecto, o en todo ese trayecto del capítulo 2 de Deuteronomio, Moisés también observa cómo todos los que habían salido de Egipto fueron sembrados y no pasaron la tierra prometida. Fueron muriendo uno a uno y regados en diferentes lugares del peregrinar del desierto hasta que murieran completamente todos. El último en esto sería Moisés. Y entonces por eso habla también de la fatalidad de la vida, de lo perenne que es la vida, de lo fugaz que es la vida. Y entra al Salmo, quiero leerlo, quiero leer este precioso Salmo 90, que escribe Moisés, y que tiene cosas maravillosas para nosotros. Seguramente hoy, en este tiempo, estamos asombrados por la fatalidad de la vida. Seguramente hoy estamos sorprendidos y atemorizados por la fatalidad de la vida. Las cosas que están sucediendo no son para menos. Pero tendríamos que entender, y este salmo tiene que hacernos entender que esas son las cosas de la vida que están hechas para los hombres que caminan lejos de Dios. Y que el hombre vive bajo un juicio de Dios. Y que no puede librar ese juicio a menos de que venga a la cruz, a Jesucristo. Porque la cruz es el lugar donde Dios juzgó a los pecadores que quieran alcanzar la salvación. Y los juzgó a través de Jesucristo. Y el Salmo dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: conviértanse hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conocerá el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es una expresión de un anciano que vivió 120 años. Los mismos años que Josué vivió 120 años. Se entiende que en el tiempo de Moisés la vida eran 120 años. No obstante, él escribe como una forma profética que 70 años son los años del hombre y los más robustos son 80. Y escribe en función de las cosas que él ha vivido y de las cosas que ha visto. En la primera parte, el versículo 1 y el versículo 2, nos muestra una expresión hermosa y generosa, porque nos hace saber
aquello que la Biblia nos ha dicho en repetidas ocasiones. Cosas que también ha repetido a través de los salmos cuando dice, Dios es nuestra habitación. Él es nuestra habitación. Él es nuestro hogar eterno. De Él salimos y a Él tenemos que volver. Dice la palabra de Dios, el polvo al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. El hombre debe de tener en su mente permanentemente de dónde salió y a dónde volverá. Debe de saber exigentemente, escrupulosamente, que Dios es real y que Dios es el hogar de todos los hombres. Y entonces, en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Tú eres Dios. Parece de pronto que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que tiene esa percepción también que todos debemos de tener y que seguramente el Espíritu de Dios ha plasmado en la vida de todos los creyentes. Nosotros no tenemos otro hogar que no sea Dios. Él es nuestro hogar. Él es nuestra habitación. En el libro de los Hechos el apóstol Pablo habrá dicho, en Él nos movemos, en Él somos, en Él hacemos todas las cosas. ¿Por qué? Él es nuestro hogar. No podemos tener un sentido irreverente pensando que siquiera un momento de la vida podemos hacer lo que nos venga en gana o podemos diseñar nuestros planes considerando que somos dueños de nuestra vida. Si somos entendidos y si no queremos mirar la fatalidad de la vida, la desgracia de la vida, deberíamos de asumir desde un principio para honrar a Dios y decirle, Señor, tú eres nuestro hogar. Cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es decir, nunca dejo de estar en Él me muevo, en Él soy, en Él seré eternamente. Porque la vida es una desgracia. La vida es una desgracia. Hace 8 días hablábamos del Salmo 84 y de cómo el salmista en el Salmo 84, este hijo de Coré que compuso ese salmo, decía, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga a sus polluelos cerca de tus altares. ¿Qué está diciendo? Que todas las cosas que han sido creadas en el universo, todas, sin faltar una sola de ellas, sabe que Dios es su hogar. Excepto aquellos a quien Dios les dio el sentido de la razón y de la autodeterminación, son los que nos rebelamos para entender que Dios es nuestra habitación. Se abrirá de pronto una puerta muy grande ante nuestros ojos para enseñarnos lo que es el mundo. Si Adán hubiera tenido una visión antes de desobedecer a Dios de lo que era la vida, de lo que le esperaba, de cuando su hijo mayor matara al menor y cuando vinieran todas las desgracias que después se abrieron, se habría espantado terriblemente de pensar lo que sería vivir sin Dios. Pero lo cierto es que un día el hombre decidió caminar sin Dios, independiente de Dios, se rebeló contra Dios, no quiso conocer los caminos de Dios y se negó a que Dios fuera su habitación. Y entonces se abre la puerta a la segunda parte del versículo 3 al versículo 6, donde comienza a hablar de que el hombre es pasajero y su deterioro es progresivo. Dos cosas importantes a considerar en la vida: el hombre es pasajero y su deterioro es progresivo. Si en la juventud de nuestra vida pudiéramos haber entendido que el hombre es pasajero y su destrucción es progresiva, habríamos calculado mejores decisiones para nuestra vida. Habríamos estimado en todo lo que vale que Dios es nuestro hogar.
no lo habríamos desechado, porque en la juventud pensamos que la vida nos pertenece, que somos dueños de nuestras decisiones, que podemos hacer lo que nos venga en gana y no pensamos en el deber. Pensamos en lo que tenemos y queremos, pero no pensamos en lo que debemos. Jóvenes, hay una palabra para ustedes esta mañana. Dios es nuestro hogar y nunca debemos salir de allí. En el siguiente salmo, el Salmo 91, el salmista dirá que vivamos o nos invitará a vivir a la sombra de sus alas. Seguir viviendo en su habitación, no salir nunca de allí. Porque lo que describe el versículo 3 al 6 es temerario. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota de la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y está marchita. Nuestra temporalidad. Construimos desde un niño que construye un juego hasta un hombre que trata de construir un imperio, como si fuéramos para siempre. Atendí una llamada esta semana de un hombre que quiere hacerle entender a su hijo que su padre ya decidió su vida. Que el negocio que él hizo era un negocio para la familia y que su hijo no tiene derecho a elegir, que él debe de seguir los pasos que él ya marcó, porque es una tontería que él busque otro camino y desprecie todo el esfuerzo que él ha hecho. Pero en esa problemática entendí que había una frustración muy grande de este hombre, porque él pensaba que lo que construyó era para siempre. Y le tiene miedo a pensar que todo lo que él hizo, todo lo que él se sacrificó y todo en lo que él vivió, no sirve. Y quisiera que su hijo lo justifique. Pero su hijo, que vivió el precio de la vida, que pagó por ese negocio, quiere estar lejos de allí porque no quiere pagar el mismo precio. Si entendiéramos la brevedad de la vida, que estamos de paso solo por un tiempo aquí y que debemos de tomar decisiones correctas y que debemos de saber a qué consagramos nuestra vida y a qué se la dedicamos, porque la vida es fugaz y se va a ir pronto. ¿Cuántas personas que en este tiempo, a causa de esta pandemia, han muerto, no tenían presupuestada la muerte? Pero apareció, porque Dios gobierna. Y en este pasaje explica y especifica que es Dios el que determina. Dice de esta manera: haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes los mortales. Es decir, la gente se muere porque Dios ha decidido y ha cortado los días. Porque la gente cree que tiene una eternidad. Si la muerte tuviera que llegar a nosotros hoy, este día, hemos tomado todas las decisiones correctas, hemos vivido dignamente para encontrarnos con Dios y ser juzgados en el tribunal de Cristo. Hemos vivido y hemos tomado las decisiones correctas para no ir al juicio del gran trono blanco. ¿Cómo han sido nuestras decisiones? ¿Para qué hemos vivido? Aquí es donde la gente encuentra que el dinero, que el poder, que el placer no le resuelven la vida y no sirven para nada. Porque solo Dios es verdadero. Todo lo demás es fugaz y es destructivo. Así como el hombre pasó en el huerto del Edén
y tuvo la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Algo en lo que no reparamos muchas veces es que también pudo elegir entre el fruto del árbol del bien y del mal y el fruto de la vida. Pero decidió con conceptos equivocados. Eligió el mal y tomó del fruto del bien y del mal. Porque no pensamos que vamos a dar cuentas. Los años aquí solo son un breve espacio y son solo un paso que va a definir la eternidad para el bien o para el mal en nuestra vida. No para construir imperios, no para pensar que somos eternos, para considerar nuestros días. Versículos 7 al 11 le hace saber al hombre que además de esa desgracia, de que es perenne, de que la vida es breve y que el deterioro es progresivo, además de eso, vive bajo el juicio de Dios. Pensamos que Dios no ve, pensamos que Dios no juzga, pensamos que pasamos inadvertidos para Dios, pensamos que engañamos a Dios. Pero el pasaje dice algo muy diferente. Nos marchitamos bajo su enojo y tu furia nos abruma. Despliega nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 años son los que nos concedes. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecemos y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Y tu ira es tan imponente como el temor que te merecemos. ¿Qué forma de percibir de Moisés? Después de haber vivido aquella ocasión cuando él estaba en la montaña, recibiendo los oráculos, las leyes, los mandamientos, donde Dios le estaba enseñando el diseño del tabernáculo, porque así lo dice Éxodo, según el diseño que te fue enseñado del tabernáculo en la montaña. Cuando estaba viendo todo lo que Dios quería que Israel hiciera, el pueblo hacía ídolos. Y el furor de Dios se despertó. ¿Cómo habrá conocido y cómo lo habrá percibido? ¿Cómo habrá vivido aquellas campañas que tuvo? Porque en el desierto también enfrentaron enemigos. Y cómo los enemigos fueron destruidos, y entendía Moisés que habían sido destruidos tan sanguinariamente por su pecado. Algo que el hombre no asocia comúnmente, el pecado, a la ira de Dios. El hombre cree que Dios tiene que justificarlo, que Dios tiene que ayudarlo en el momento que el hombre lo mencione y que Dios va a venir rápidamente a su auxilio. ¿Cuántas veces hemos oído expresiones, Diosito, ayúdame? Pídele a Dios. Gente que no conoce el Evangelio, pero que sabe que lo conocemos, nos llama para decirnos, pídele a Dios. Pero, ¿ellos se acercarán a Dios? No. Estaba muy grave una mujer que estaba dando a luz a unos gemelos, y me habló este muchacho. Yo los casé hace como unos 10 años, 12 años.
Y los casé como he casado a muchos. Es decir, no los caso porque ustedes realmente busquen la bendición de Dios, están buscando la fotografía y la grabación. Pero si ustedes me dan la oportunidad de predicarle a la gente que asiste a su boda, yo doblo las manos con gusto. Y así los casé. Vienen los fin de año o Navidad, uno de esos dos cultos vienen ellos. Pero estaba muy grave ella, estaba dando a luz. Y me habló y me dijo, tú sabes que tú has sido nuestro pastor. No era un momento para decirle no era cierto, estaba muy afligido. Pídele a Dios. Mira, ya le dije a mi hermana que va con los mormones, también le pidiera a Dios. Pues sí, vamos a ver quién le atina, ¿no? A ver qué etiqueta trae la respuesta. ¿Cuál fue el Dios que lo sanó? No lo entienden. No lo entienden. No entienden que el pecado es real, que es una enfermedad que mata más que cualquier virus. Y no entienden que a causa del pecado Dios muestra su ira, su indignación y su furor, dice Moisés. Porque el hombre debe de vivir bajo el juicio de Dios. No fue en balde que Dios castigara severamente a Cristo en la cruz del Calvario. No fue en balde que Cristo sufriera hasta la muerte los dolores en su alma antes de sufrir los padecimientos de su cuerpo. Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y juzgó a Dios y lo castigó severamente. Y el peor castigo que pudo haber sufrido Jesús, aquella exclamación, ¿por qué me has desamparado, Padre? Pero todo eso era la ira, el furor, la indignación y el poder del enojo que Dios tiene contra el pecado. El hombre debe de saber que la ira de Dios está sobre él. A menos que venga Jesucristo, a menos que entre en una relación de obediencia, Porque la fe no es una presunción, no es decir, yo creo, yo le he dado mi vida a Dios, no, y caminas en caminos diferentes, eso no es la fe. La fe es un concepto. Es creer declarar en la boca. Creer en el corazón, es decir, las decisiones, la voluntad y los caminos, obedecer. Eso es fe. Y muchos creen que por presumir que yo soy cristiano, yo creo en Dios. No, vives bajo el juicio de Dios. Porque el pecado es real y la ira de Dios contra el pecado es real. Y tienes 70 años para corregir eso. Porque de otra manera vivirás bajo el juicio de Dios. He oído estas expresiones cuando la gente ha muerto ahora, cuando es intubada, y que es un sufrimiento muy grande. Y he oído que algunas personas dicen, pues si se muere es mejor, porque va a descansar. Ese sufrimiento es nada, porque le espera la ira de Dios. Así lo describe Moisés. Tenía mucho respeto, sabía cómo reaccionaba Dios al pecado, sabía cómo reaccionaba Dios a la rebelión, y sabía Moisés cómo reaccionaba Dios a la religiosidad. Y nos pone bajo el juicio de Dios. Pero luego viene la descripción en la segunda parte, el versículo 13 al 17, de una manera maravillosa. La vida de los hijos. La vida de los hijos. Diferente
a la vida que describió de los hombres. Y de pronto tenemos que darnos cuenta que la ley que nos acusa, que nos hace culpables, que nos señala y nos etiqueta como enemigos jurados de Dios, la ley debe de servirnos para que el día que tengamos la oportunidad de encontrarnos con Jesucristo, corramos a beber de sus aguas, a vivir de su reino, a morar en su hogar. Corramos vehementemente, porque la vida es suficiente ilustración para saber que necesitamos a Dios. Y en esa parte nos enseña que los hijos viven de la gracia y que la gracia es el pan de la casa, el pan de los hijos. Recordarán aquella ilustración cuando en aquel momento, en aquella parte de la historia, Jesús está con sus discípulos y viene una mujer que era sirofenicia, no era judía. No era judía. Y no solo eso, había mucha hostilidad entre los fenicios y los judíos. Ellos tenían sus propios dioses. Y ellos repugnaban los dioses de los judíos o al Dios de los judíos. Pero, ¿cómo podía resistir si su hija estaba atormentada por un demonio? Y ya todo lo que había hecho con los dioses de ellos no habían resuelto nada y ella seguía viendo cómo su hija era atormentada. Y había buscado seguramente, porque traspasar las fronteras de identidad y traspasar las fronteras de dogma y de fe es muy difícil para la gente. ¿Cuántas veces le hablamos a las personas del Evangelio y nos dicen, es que yo soy católica, es la religión que me heredaron mis padres? Qué difícil es traspasar una frontera de fe. Pero la necesidad de la hija hizo que ella tuviera que traspasar las fronteras de fe y de identidad. ¿Por qué? Es todo lo que tenemos que hacer si queremos encontrar la gracia de Dios. Y fue y le dijo a Jesús, mi hija está siendo atormentada. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y le suplicaba a la mujer. Y Jesús le dijo, no es correcto tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. Habría dicho Juan capítulo 1, versículo 8, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Él vino para ellos. Y esa mujer no era judía. Pero la fe rompe las fronteras de identidad y de dogma, y la necesidad nos impulsa a buscar a Dios. Esa es la ilustración de Moisés. Pone la vida, que es una desgracia en sí misma. Después vivimos bajo el juicio de Dios. Y entonces nos anuncia, necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia de Dios. Y entonces aquella mujer le dijo a Jesús, sí, pero también los perrillos comen de lo que cae de las migajas de la mesa de sus amos. Jesús le dijo, grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. Y le concedió lo que ella necesitaba. Este pasaje aparece como una respuesta de Dios a nuestras grandes necesidades, a nuestros grandes conflictos de la vida. No te quejes, esto es la vida. Pero hay tanta pobreza y hay guerra y hay violencia y no te quejes, esto es la vida. Pero además, tú decides si quieres vivir bajo el juicio de Dios o bajo la gracia de Dios. Y si no aceptas la gracia de Dios, vivirás bajo el juicio de Dios. No te quejes. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir.
Pero entonces abre una ventana, como Jesús le abrió una ventana o una puerta maravillosa a aquella mujer. Y Moisés dice: oh Señor, vuelve a nosotros. El día que nosotros llegamos a Él, rendidos, devastados, destruidos, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana de tus misericordias, para que cantemos con alegría hasta el final de nuestra vida. Se parece al Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo en mi boca. Alabanzas a nuestro Dios. Qué hermoso. Qué poco estimamos a Dios. Qué poco estimamos la gracia y la misericordia de Dios. Qué poco confiamos en Él. Qué poco confiamos. Qué poco sabemos que pase lo que pase, Él es nuestra habitación. Él es nuestro hogar. Él es nuestra casa. Estoy aquí o no estoy aquí, partí de aquí o me quedé aquí, Él sigue siendo mi hogar. Sácianos cada mañana de tus misericordias, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporcionar a nuestro sufrimiento anterior, en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con el bien. Permite que tus siervos te vean obrar otra vez y que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. La casa y el bien de Dios, la misericordia de Dios. Qué bueno es Jehová. Como dice el Salmo 34, gustad y ved, gusten y vean, prueben, deleítense y vean qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Disfruten y deleítense. No hay pena tan grande que no pueda ser consolada por Él, por su presencia. No hay pérdida tan grande que no sea compensada por su misericordia. No hay debilidad tan desgastante que no sea compensada con su fuerza. Él es nuestro hogar y a nosotros nos pertenecen sus misericordias. A nosotros nos pertenecen sus misericordias. En el libro de las Lamentaciones, nuevas son tus misericordias cada mañana. Cada mañana. Hay gente a la que le lastima cada mañana, cada día vivir. Tener que enfrentarse otra vez, tener que resistir, tener que aguantar, tener que sufrir. Pero para nosotros están hechas sus misericordias. Existen 4 aspectos de esta oración para expresar sus misericordias o para alcanzar sus misericordias. Reconocer lo limitado de nuestro tiempo, de manera que lo usemos sabiamente. ¿Quieres venir a Dios? ¿Necesitas verdadera ayuda? ¿Estás dispuesto a salir de tu refugio, de tu dolor, de tu angustia, de tu necesidad? Reconoce lo limitado de tu tiempo y úsalo con sabiduría. No seas insensato, no te gastes la vida en pecar o en extraviarte.
No te gastes la vida con rencores, con enojos y con culpas. No te gastes la vida pensando que será eterna y puedes hacer lo que te venga en gana. No seas licencioso. Usa la vida con sabiduría. Clama pidiendo la compasión de Dios, de un Dios reconciliado, que quiere reconciliarse contigo, pero que tú necesitas confesar tus pecados y reconciliarte con Él. Contrarresta la marchitez de la vida con una nueva mañana llena de misericordias. Cada mañana nos dirá que tenemos un día menos en la vida. Cada cumpleaños nos anunciará que nuestras fuerzas son menos. Pero quien necesita la misericordia de Dios y la busca, se saciará de una nueva mañana llena de misericordias de Dios. Y entonces Isaías 40 dice: los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cambia tu cansancio y tu dolor de la vida y tu marchitez por una mañana llena de misericordias del Señor. Y esperar en Él para que llene la vida de alegría, que de otra manera sería de aflicción. Por eso necesitamos a Dios. Este salmo comienza diciendo que podemos encontrar permanencia en Dios refugiándonos en Él. Y termina diciendo que visite a nuestros hijos en su esplendor y a nosotros con su hermosura. Su gracia. No solo brinda Él a nosotros bendiciones, sino que se da a sí mismo a nosotros. Nosotros que estamos atrapados en el transcurso de las generaciones, en lo transitorio de la vida, en los sombríos vaivenes de la ira divina, a través de Jesucristo somos hechos con la naturaleza divina. Porque nuestra vida se llena de la naturaleza de Dios. Así dice Primera de Pedro, versículos 2 al 4. Nos hizo participantes de su naturaleza divina. Dios nos hizo su hogar desde el principio. Quisimos salir de allí. Nos rebelamos a Dios. Vivimos inconscientemente de lo volátil que es la vida, de que estamos bajo el juicio de Dios, ignorando el entendimiento y la sabiduría de reconocer a Dios, pero en Jesucristo nos brindó su gracia y todas sus misericordias. No tenga temor. Si usted ha conocido a Jesús, no tenga temor. ¿Qué puede hacer la vida? ¿Qué puede hacer? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta pandemia? Porque el hombre vive bajo el juicio de Dios. Porque Dios no pasa por alto su pecado. Esto no es una obra del diablo. Esto es un juicio de Dios. Pero esto ha de filtrar a quienes son verdaderos hijos de Dios.
quienes saben refugiarse en sus alas, bajo su amparo y vivir en su casa. Y no tienen necesidad de ningún bien. Y el temor no domina sus decisiones. ¿Por qué? Porque Dios es su hogar. He visto a las personas aterrorizadas, escondidas. Pero es curioso, esa es la insensatez de la vida. Esa es la falta de la sabiduría de Dios. Si corren a un supermercado, a un mercado, a una tienda, a la calle, pero no a la casa, no al refugio. Porque para ellos esto es más peligroso que lo que hay allá afuera. Esto ha venido a filtrar a la iglesia. Y yo les he dicho, habrá hermanos que nunca más deberían de volver a decir. Y el día que lo hagan, cometerían una inmoralidad. Si algún día vuelven a recitar el Salmo 91. ¿Por qué? Porque este pasaje nos dice que Dios es nuestro hogar. No para ser imprudente, pero tampoco para querer tener tanta prudencia y acabar la fe. Dios es nuestro hogar. Dios es nuestra casa. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Él es nuestro hogar. Póngase de pie. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Que así lo entendamos nosotros, que así lo hagamos nosotros y que así confiemos nosotros. Tú determinas nuestros días. Tú nos haces volver a ti cuando se han cumplido nuestros tiempos. Tú nos haces vivir conscientes de ti. Tú nos has abierto una puerta en Jesucristo para la salvación y la gracia. Dios, tú eres nuestro hogar. Bendice tu palabra en el corazón de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.